Presentación de los mercados de Norteamérica. Señor don José Manuel de Juan, consejero de Turismo en Nueva York. Hola, buenas tardes. Yo traigo primero una buena noticia. Yo solo hablo de dos mercados, o sea, con un poco de suerte acabamos pronto. Estados Unidos y Canadá, evidentemente. Dos mercados que venían creciendo mucho justo antes de la pandemia. La pandemia supuso un importante parón. En Estados Unidos ya habíamos llegado a los 3,3 millones y en Canadá a los 450.000 visitantes. En todo caso, resumen del balance 2022, tanto de los dos países, evidentemente la recuperación económica, los dos países han recuperado completamente. El PIB del 21 de Estados Unidos fue del 5,7, de Canadá 4,6, y la previsión del 22 es del 3% para Estados Unidos y Canadá para el 4%. Las frecuencias se recuperaron este año prácticamente muy iguales a las que había en el 2019, es decir, las frecuencias, la capacidad aérea no está siendo un problema para la recuperación. Justo antes del verano se eliminaron las últimas trabas para los viajes, en el sentido sobre todo de la necesidad de un test PCR de COVID para volver tanto a Estados Unidos como para Canadá. Eso estaba parando mucho los viajes porque inquietaba mucho a los ciudadanos de ambos países que pasaba si el día antes de regresar a su país hacían la prueba, tenían un test negativo, se tenían que quedar una semana en España o donde quiera que estuvieran con el correspondiente coste económico, etcétera. A partir de en torno a mayo en ambos países se quita esta medida y de hecho se produce un boom en los viajes al exterior, como vamos a ver. Entre mayo y julio, digo julio porque eso es una errata que pone junio, en ambos países el número de viajeros a España fue parecido al 86% de los que viajaron en 2019. Y en cuanto a las previsiones para el invierno, esta temporada de invierno, de octubre a marzo próximo, la situación económica sigue siendo buena, pero hay elementos de inquietud que vamos a hablar un poquito después. En este momento se mantiene el consumo muy alto, el empleo muy alto, se ha recuperado las cifras de empleo anteriores a COVID en ambos países, está habiendo importantes subidas de salarios, todo ello evidentemente contribuyendo a la gran inflación que hay en ambos países y que voy a detallar un poquito después. En todo caso, la conectividad de Estados Unidos sigue siendo positiva, en torno al 85%, la de Canadá se va a reducir un poco. Y el cifra de reservas en este momento de la temporada de invierno, octubre a marzo, comparada con la de 2019, desde Estados Unidos es el 96% y desde Canadá el 82%. Entrando ya a detallar esto un poquito para cada uno de estos dos países, como decía, la economía de Estados Unidos viene estando muy fuerte, tan fuerte que la inflación está siendo un problema y todo el año está la Reserva Federal de Estados Unidos intentando bajar a la fuerza la inflación, sobre todo subiendo los tipos de interés. Estas subidas de interés elevadísimas que está efectuando y que no se veían desde hace más de 20 años ha llevado a que se llevan 2 trimestres consecutivos de reducción del PIB en Estados Unidos. Esto significa que Estados Unidos está en una recesión técnica, en la definición de recesión técnica de 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo. Sin embargo, el resto de las cifras macroeconómicas, es decir, el nivel del empleo, crecimiento de salarios, etcétera, y el consumo privado, sobre todo, sigue muy alto. Por tanto, se dice que se puede hablar de que está en una situación de recesión con minúscula y no de recesión con mayúscula, que sería aquella en que realmente el bolsillo del consumidor se sienta afectado, se empiece a aumentar el desempleo y baje la calidad de vida de los consumidores. Esta es la incógnita un poco que se cierne sobre el futuro de la economía de Estados Unidos para el año que viene. En cuanto a, ya hablando de materia turística, en 2019 había 24 conexiones entre ciudades estadounidenses y ciudades españolas, principalmente solo a Barcelona y Madrid, como todos sabéis. Solo había una conexión a Málaga que desapareció antes de la crisis del COVID. En todo caso, teníamos conexiones desde todas las principales ciudades de Estados Unidos y en este momento se han recuperado casi todas ellas, 20 de las 24. Las que se han quedado fuera son principalmente las que operaba Norwegian Airlines, que como saben ya no opera a Estados Unidos. Y además tenemos la gran noticia, que también estoy seguro que todos saben, de la apertura de las 2 nuevas rutas desde Nueva York a Tenerife y a Palma. Con todo ello,
Desde enero a agosto, aunque aquí está la cifra de julio, hoy han salido publicados los datos de Frontur y Egatur correspondientes a agosto, y ya actualizo que desde enero a agosto, comparado con el 2019, llegaron desde Estados Unidos un 78%, es decir, una cifra bastante positiva, y se recuperó el 86% del gasto. Pero si miramos las cifras, como decía, de mayo a agosto, porque a partir de mayo es cuando realmente se recupera el mercado, entre mayo y agosto recuperamos el 87% de los turistas y el 93% del gasto, habiendo un mes, incluso el mes de mayo, en que el gasto fue el 115% del gasto del mismo mes del 2019. Las pernoctaciones hoteleras muy parecidas. Desde enero a agosto tuvimos el 89% de las pernoctaciones que tuvo en el 2019 y si nos fijamos en abril-agosto el 95%. Es decir, desde mayo hasta agosto estábamos casi recuperando las cifras del 19. Para las predicciones de esta temporada, de octubre de este año a marzo del año que viene, tenemos una cobertura de en torno al 88% en cuanto a reservas ahora mismo efectuadas, lo cual es una cifra muy positiva teniendo en cuenta que todavía las reservas se están haciendo a más corto plazo que se hacían en el 2019, con lo cual un porcentaje de reservas del 88% en este momento puede ser un porcentaje luego de ventas mucho mayor. Comparado con nuestros destinos competidores, estamos entre ellos más o menos, nuestros principales competidores en Estados Unidos son Italia y Francia. Italia ha recuperado ahora mismo en octubre reservas para esta temporada del 91%, un poquito más que nosotros, y Francia algo menos que nosotros, un 84%. Ahora mismo los asientos que hay anunciados para la temporada de octubre a marzo son el 89% de los que había en la misma temporada de 2019. O sea, solo estamos prácticamente un 10% en cuanto a capacidad. Y de cara a las previsiones, bueno, pues como decía, la mayor inquietud en este momento es que esa recesión con minúscula de la que hablaba se convierta en una recesión con mayúscula y afecte realmente al consumo. El consumo privado está muy fuerte y es una de las cosas que la Reserva Federal quiere controlar con la subida de intereses y evidentemente si afecta al consumo privado podría afectar al gasto en servicios y el gasto en servicios principal en este momento, uno de los principales es el gasto en viajes. Es decir, tenemos un factor muy positivo que es la casi paridad dólar-euro en este momento que anima al viaje puesto que viajar a Europa es mucho más barato, pero se cierne también la posibilidad de que esta subida de intereses que está haciendo y va a seguir haciendo la Reserva Federal, se espera que suba casi hasta el 4% los tipos antes de final de año y antes de la primavera otro cuarto de punto por ciento, posiblemente más, tenga un efecto dramático en la economía y que se produzca realmente una recesión más grave que pueda llevar ya al consumidor a tener realmente menos dinero en el bolsillo y notaríamos entonces la falta de una bajada en el número de viajeros. Y paso por último brevemente a Canadá. Se habían recuperado este año, como decía, el balance del 22 de todas las conexiones aéreas que tenía. En todo caso, no hay muchas conexiones directas de Canadá a España. Es uno de los principales problemas que hay para el crecimiento de este mercado. De abril a septiembre estaban programadas en torno al 73% del mismo periodo del 2019. Y las llegadas, como decía, comparadas enero a julio, sería el 68% de las llegadas del 2019 y en el gasto el 69%, pero si nos centramos, como digo, en los meses de mayo a julio, que son cuando se produce la verdadera subida de los viajes, ambas cifras serían en torno al 86%. Para las previsiones de la temporada, la recuperación es un poquito más baja que la de Estados Unidos, hay 73% de las reservas de las que había en el 2019. También estamos por debajo de nuestros países competidores. Italia se ha recuperado y ya tiene un 78% de reservas de España en este momento y Francia un 92%. Y en el caso de Estados Unidos, aunque también el Banco Central Canadá, perdón, el caso de Canadá está subiendo los tipos de intereses, no de forma tan dramática como Estados Unidos, y aquí no se espera que haya un efecto, digamos, de recesión que pueda afectar a la demanda de viajes. En el caso de Canadá, por tanto, el principal problema es la reducción de la conectividad en este momento. Y nada más.
con esto he terminado. Muchas gracias.